A continuación, Educación Superior. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior. Amables televidentes, el día de hoy tenemos la satisfacción de presentar en nuestro programa Educación Superior el tema la ciencia política. Para abordar este tema hemos invitado a la doctora Rubí Rodríguez. La doctora Rubí Rodríguez es doctora en jurisprudencia, magíster en ciencia política y profesora universitaria precisamente en materias relacionadas con el tema que hoy nos ocupa, la ciencia política. Bienvenida, Rubí, y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Rubí. Mire, iniciemos. Tú, como has sido profesora por muchos años en materias, en asignaturas relacionadas con ciencia política, ¿verdad?, en algunas universidades. Comencemos definiendo, dando un concepto. ¿Qué mismo es la ciencia política? Por favor. La ciencia política es la ciencia que estudia la sociedad en general. La sociedad en cuanto una forma de organización en la cual los individuos tienen que encontrar su realización, el respeto de sus derechos, las garantías suficientes para tener una vida digna, importante, y en este sentido la necesidad de autoridad, porque toda sociedad necesita una autoridad que no permita los excesos, ni por parte de grupos ni por parte de individuos. Se discute sobre la naturaleza social del ser humano. Existen muchas teorías, pero vemos que desde las organizaciones más primitivas, como el clan, la tribu, posteriormente el feudo, después los estados absolutistas, como el caso de Luis XIV, el Estado soy yo, y luego, después de las formas que se encontraron para limitar el poder absoluto, que fue a través de los parlamentos. En esto tenemos, por ejemplo, en Inglaterra, el Bill of Rights. Claro, el famoso parlamento inglés. La inglés. Declaración de Derechos, que limitó los poderes absolutos del rey. Que es uno de los antecedentes de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, posterior. Sí. Es un antecedente, ¿no? En Francia tenemos la Revolución Francesa, que limitó los poderes absolutos del rey. Claro. En España tenemos las Cortes de Cádiz. Las Cortes venían a cumplir el papel de los parlamentos, de las asambleas, aunque en un principio solamente de notables, se iban extendiendo de poco al clero y posteriormente al pueblo. Pero estos parlamentos o asambleas de alguna manera limitaron los poderes. Y es interesante porque en las Cortes de Cádiz estuvo un compatriota nuestro, José Mejía. Claro, José Mejía, de Querica. ¿no? Y muy jovencito, muy jovencito. Y todas estas instituciones un poco contagiaron, si se puede utilizar esa palabra, a los que estaban al otro lado del Atlántico y que querían también respirar cierto ambiente de libertad. Pero las intenciones ya sabíamos, que eran más bien de mantener el poder para sus grupos y no precisamente para trasladarlos hacia la colectividad. Entendida así a la ciencia política, ¿cuál es entonces el objetivo e importancia de la ciencia política? El objetivo de la ciencia política es ir un poco más allá, por ejemplo, de la sociología.
Ya. que a rato se quedaba solamente En el análisis. en diagnósticos. Diagnóstico. Análisis diagnósticos. De ahí que no hubiera muchas respuestas. La ciencia política busca respuestas y estas respuestas se pueden resumir en la creación de instituciones. Ya. Instituciones tanto políticas como económicas, como de otro nivel jurídicas, instituciones, ya dijimos, económicas. Instituciones del Estado. En general, En instituciones. general. Muy bien. Pero instituciones que permitan la participación cada vez más amplia de sectores de la sociedad, porque las sociedades cada vez son más complejas. Este problema ha preocupado a lo largo de la historia a muchísimos pensadores, a muchísimos autores. En el caso de Maquiavelo, él, por ejemplo, era más interesado en el poder. Así el poder que radicaba pues en quien manejaba la sociedad. Cómo llegar al poder y cómo mantenerse en el poder, ¿no? Y como él decía, el príncipe es mejor que sea odiado que amado. Llamado, exactamente. Y varios otros que inclusive estaban buscando respuestas, digamos, para ver la forma mejor de que se organicen las sociedades. Tenemos a Montesquieu, con la división de poderes, Claro, la ¿no? trilogía de Montesquieu, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Pero acá fuimos más allá, perdona que te interrumpa, aquí tenemos 5. Pero bueno, eso analizaremos. Eso lo luego. veremos después, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bien, tú has hablado de este importante objetivo, importancia de la ciencia política, pero ¿cómo podemos llevarlo a efecto? ¿Cómo podemos cristalizar estos importantes intentos de la ciencia política? Primero tenemos que descartar esta visión que quizá ha habido hasta ahora, de separar las ciencias, ciencia política, ciencia económica, tecnología, porque todas tienen relaciones y cada cual desde su especialidad contribuye al objetivo general, que es mejorar la vida de los ciudadanos. El bienestar del ciudadano, ¿no? El bienestar del ciudadano. Eso es, el bienestar quiere decir lo que se llama en algunos autores incluso la felicidad. Aquí también han habido varias teorías que han dicho por qué unos países se desarrollan más que otros menos, por qué unos sectores son más susceptibles a la creación de este tipo de instituciones. Claro. Porque las instituciones políticas permiten la creación de otras instituciones, como las económicas, a través del emprendimiento, a través de la tecnología, a través de buscar nuevas formas y no quedarse únicamente en una economía de subsistencia. Pero Rubí, esto sería más bien ya cuestión de la Constitución que rige en ese momento la existencia de las instituciones X o Z. Entre otros instrumentos, pero Ya. ahí nos estaríamos quedando únicamente en lo jurídico, Ya. en las normas escritas que garantizan, primero reconocen y luego garantizan los derechos. En esto ha habido también muchos estudiosos que se han preocupado porque la ética protestante, como decía Weber, favorece estas desarrollo. iniciativas. Sí. Iniciativas de desarrollo político, económico, social. Weber era un pensador más bien abierto a las nuevas posibilidades, pero él decía que la ética protestante permite más a las personas ser libres en cuanto al comercio, mientras la ética católica consideraba el interés como usura. Como usura, sí. El trabajo como algo que pertenecía solamente a las clases inferiores. Inferiores. Había otras teorías que buscaban en la geografía. Los países fríos tienen más posibilidades de desarrollarse, Claro. mientras que los países calientes, bueno, el caso de Es una África, especie de determinismo geográfico, ¿eh? geográfico, ¿no? Si el país está acá, pues tiene estas características, si está acá, estas otras, ¿no? Muy bien traído, Rubí, muy bien. Entonces traído. veían que los que viven en países calientes eran ociosos, Ya, vagos. eran, en definitiva, que no les gustaba el trabajo, que preferían subsistir, como en muchos casos aquí hemos dicho, ¿no? Si alzan la mano, cogen un banano, si meten la mano en el río o sacan un pescado. La naturaleza es pródiga en ese aspecto, entonces. No había mayores incentivos, como en el caso de países
por ejemplo, Estados Unidos. Que necesita la fuerza humana. Con los colonos, claro. Ellos en 1619 ya decidieron aunarse para evitar, ¿no?, que las grandes empresas, como era la empresa de Virginia, les exploten. Y entonces ellos autónomamente se iban organizando hasta que culminaron con la Constitución de Estados Unidos de 1787. 87. Y se creó un país en donde hay más posibilidad de oportunidades, lo que llaman el sueño americano. Es importante recordar la Constitución de Estados Unidos, Rubí. Es la primera constitución que aplica el concepto de la trilogía de Montesquieu. Y es el primer país que aplica también el concepto de un Estado federal. De ahí hemos copiado, el mundo ha copiado de la Constitución de Estados Unidos, pues ya han hecho sus propias constituciones, ¿verdad? Pero ese mérito sí tienen, no sé si estés de acuerdo tú. Claro, pero los antecedentes ya vinieron de Inglaterra. Y vinieron con los colonos que llegaron. Claro. Entonces aquí tenemos otro punto importante. ¿Ya? Que puede coincidir, que es la forma de colonización que tuvieron nuestros países. Estados Unidos tuvo una forma de colonización diferente a la colonización del resto de América, desde México hasta Argentina. La colonización inglesa se encontró con mucho territorio que no estaba poblado, entonces los colonos tuvieron que ellos trabajar, que ellos mismos hacer que la agricultura funcione, que la ganadería funcione y que en definitiva la sociedad funcione. Las instituciones funcionen. Y se fueron organizando a través del modelo, de los modelos que ya se habían implantado en Europa, claro. Europa occidental, siempre estamos hablando de Europa occidental, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la colonización que tocó al resto de América, entre ellos el Ecuador, el actual Ecuador. La colonización española, que creó instituciones como la mita, la encomienda, que lo único que hacía es explotar no solamente las riquezas, sino también las tierras y el trabajo. Y el ser humano. Y el trabajo de las personas. Claro. Entonces el trabajo esclavo fue creando instituciones absolutamente autoritarias, instituciones que de ninguna manera reconocían derechos de quienes no eran los poseedores, o sea, los encomenderos, que a través de la cristianización también lograron un poco subyugar a estos pueblos. Y a través de estrategias como comenzó en México Hernán Cortés, que también eran sociedades absolutamente autoritarias. Claro. Por eso, una vez capturado el líder, el cacique, en este caso Moctezuma o Atahualpa, el resto se veía desposeído. Se veía sin su amo, sin su patrón, Y esta forma de institución política fue un poco formando las otras instituciones que vinieron luego con la independencia y la república. Y han permanecido hasta ahora. Claro. Hablando de instituciones, el Estado y las instituciones en democracia pues tienen que estar funcionando bien. ¿Cómo están funcionando las instituciones acá a lo interno del país? Como habíamos dicho anteriormente, nosotros provenimos de una colonización autoritaria, que fue marcando las formas de dominación política. Y estas formas de dominación política, por más que luego de la independencia y la formación de la Gran Colombia, resultaron en unos países artificialmente construidos, que se fueron quedando como posesión de algunos de los caudillos de esa lucha independentista. Lógico, a mí me toca esta parte, a ti te toca la otra, se repartieron en definitiva. En nuestro caso, Flores. Claro. Y conservaron todas esas instituciones que les beneficiaban a ellos y a sus grupos. Tenían cantidad de prebendas para ellos. Y hay que ver que es interesante que hicieron alianzas con las élites. Por ejemplo, Juan José Flores se casó con una
noble de esa oligarquía criolla, de aquella época. para ir, digamos, enlazando las, digamos, las relaciones de poder que ya existían con estos, si queremos, podemos decir, advenedizos. Entonces, el Ecuador, además, como ya se había pues trasladado a nuestros países esta visión europea de lo que era la división de los tres poderes, también se comenzaron a hacer las constituciones. Entonces la Constitución de 1830, que es la que forma la República. La madre de nuestras constituciones. O funda de las que tenemos ahorita 20. 20 ya, ¿no? Ya vamos 20. Entonces ahí se establecían los derechos, pero estaban más escritos que se llevaban a la práctica. Ha variado poco de los tres poderes, la función judicial relativamente independiente del poder ejecutivo, pero cada ciclo jurídico político iba teniendo también la gana de hacer este tipo de documentos. Pero cada vez que hemos tenido una nueva constitución, se ha tratado de crear nuevas instituciones o de mantener las instituciones existentes. Por ejemplo, no sé cómo tú le ves a la Constitución de 1978. ¿Qué fue eso? ¿Fue un proyecto para mejorar las instituciones o simplemente se quedó en el intento? Lo que más ha variado en las diferentes constituciones es la forma del Parlamento, o de lo que ahora llamamos asamblea. Si es que existe la Cámara Alta, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados para quienes recién entran a la vida política, y la Cámara de los Senadores para quienes ya tienen alguna experiencia en el manejo del poder. Eso ha sido básicamente. La del 78 amplió un poco la participación, y la participación ciudadana es muy importante, porque esta participación pluralista permite que también las asambleas o congresos sean pluralistas y sean representativos de los sectores de la sociedad, porque si no únicamente estarían representados como en las Cortes de España, los nobles, los que pertenecen a las clases superiores. Esto también se ha ido desarrollando, pero necesariamente no ha tenido mayor influencia para decir que se cambió la institución. La Constitución de 1978 refuerza la institucionalización de los partidos políticos. Eso era importante. ¿Ya? Eso era importante porque si vemos como los requisitos para que haya instituciones políticas serias, estables, que respondan al bienestar y a la aplicación de los derechos, el respeto de las libertades, tanto civiles como económicas y de todo tipo de los ciudadanos, se necesita que exista también una legislación que la respalde. O sea, derechos no solamente escritos, sino que se apliquen. Yeah. En este sentido se ha también buscado en instaurar un organismo superior que vele por los derechos constitucionales. Eso se llamaba el Tribunal Constitucional. Ahora se le ha puesto Corte Constitucional, ¿no? Claro. Para que vele sobre los derechos. Pero todo esto no tiene una base sólida, que la base sólida tiene que darse por el desarrollo también de la sociedad política. Y la sociedad política significa líderes políticos formados, partidos políticos formados, una carrera política. Es decir, la gente que se dedica a la política debe ser no solamente un advenedizo o lo que llamamos en nuestros países alguien que llegó. Y entonces en este país que tiene tantas dificultades, tantos problemas, porque el Ecuador, aparte de ser pequeño, es un país que tiene muchos obstáculos. Yeah. El obstáculo de la geografía es un hecho. Estamos divididos en zonas muy marcadas. La costa, la sierra, con sus propias características, divididas, ¿no?, por una
cadena montañosa que en su primera época fue inaccesible. Las comunicaciones dentro del mismo país han sido muy difíciles. Guayaquil como el centro económico y Quito, centro político, a partir del 24 de mayo, centro político. Y con todas estas diferencias, como tú dices, diferencias no solamente en el sentido político, sino también en el sentido cómo la gente ve la vida, cómo la gente entiende la política, la economía, cómo la naturaleza misma se ha encargado de definir economías más bien de subsistencia, sin Rubí, mayor esfuerzo. Perfecto. ¿Cómo hacer que en el Ecuador, en nuestro querido país, funcionen las instituciones? ¿Qué hacer? Desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, desde el gobierno, ¿qué hacer para que funcionen? Todos debemos contribuir. Ya. Aquí no hay quien tiene que quedarse, porque la educación es parte de todos, es parte de la familia, es parte del sistema educativo, es parte del poder local, los municipios, es parte del poder central. Entre los servicios públicos más importantes que debe brindar el Estado está la educación pública, pero también está la salud pública, pero también está el crear suficientes incentivos dentro de la economía, la garantía del derecho de propiedad, la confianza en la administración de justicia, porque si no confían en la administración de justicia, entonces viene la justicia por propia mano y todo comienza a desmoronarse como una pirámide en la que todo es importante. No hay ningún sector de la sociedad que esté exento que no sea importante, de esta ¿no? responsabilidad. Hablemos de lo que tú has mencionado de la educación. Se entiende que la educación debe ser desde los primeros años democrática, educando en libertad y no dirigiendo desde el Estado la educación. Así es. Eso ha habido pues en algunos momentos de la historia ecuatoriana, ¿no? El Estado dice esto es y punto. Ahora, no sé, cuando se educa en libertad, el ser humano crece en libertad. ¿Tu punto de vista? La educación comprende varias realidades. Habíamos hablado que un poco desde la familia, pero es la obligación fundamental del Estado, el permitir que se dé por las circunstancias económicas, por las circunstancias. Vemos que a veces los niños tienen que caminar mucho para llegar a una escuela. Vemos que en situaciones como la que se nos ha presentado ahora, esta pandemia que nos cogió a todos de improviso y que no nos acaba de abrir un poco los ojos a la sensación que tenemos de vivir un momento de enclaustramiento, de temor hacia lo que puede venir o no venir. Y esto ha hecho que se vuelva más importante todavía los avances tecnológicos, que Claro. en momentos no los habíamos tenido muy en cuenta, sino un poco como una distracción de los jóvenes, de las nuevas generaciones que entendían de estos temas, pero ahora vemos lo importante que La es. tecnología es importante para educarse actualmente, ya vemos lo que está sucediendo, ¿no? Y lo importante es que el Estado asuma todas estas visiones nuevas para que pueda actualizar, para que pueda permitir que se desarrollen y que puedan llegar a toda la población, no solamente a ciertos sectores que pueden por sí mismos tratar de conseguir, sino a toda la población y también el mundo. Ya no estamos aislados. Por más que Ya nos no somos sintamos islas. del tercer mundo, estamos dentro de lo que se denomina la globalización. Así es. Pero tenemos que ponernos un poco en esa visión. El Estado justifica lo que los ciudadanos contribuyen a través de los impuestos, a través de la producción, con buenos servicios públicos. Y los servicios públicos no solo deben ser más o menos, deben ser buenos, deben excelentes. ser excelentes. Transporte, salud, educación, bienestar en general, Claro, que claro. permitan a los ciudadanos tener una buena vida.
disfrutar de una buena vida. Ese es el objeto del Estado, si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Puede haber una constitución maravillosa, magnífica, llena de muchas garantías escritas, pero que efectivamente no se traduce en acciones. Y esto solo se puede dar fortaleciendo instituciones. Qué interesante tu punto de vista, Rubí. Qué lástima que el tiempo se nos acortó. Te agradezco infinito tu presencia y tu colaboración. Ha sido muy gratificante tenerte aquí en este programa. Muchas gracias, Rubí, por tu asistencia. Encantada. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por sintonizarnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior.